Muy bien, bienvenidos a todos. Buenos días, Shalom o Shavuot, que lo decimos muchos de los que estamos aquí. Feliz semana para todos ustedes. Bendiciones en la nueva semana que comenzamos. Estamos ya casi finalizando este mes de Adar y a punto, esta semana estaremos en luna nueva. Esta semana tendremos luna nueva, así que estaremos arrancando ahora sí el último mes del año hebreo, el mes que nos recuerda históricamente el relato de la reina Esther y cómo a pesar de la opresión que vivió el pueblo de Israel, que estaba allí eh, disperso entre los medopersas, y ese decreto de muerte que pudo haber eliminado al pueblo de Israel en ese momento, gracias a la oración, a la tenacidad de algunos como Mardoqueo y Esther, que decidieron orar y ser valientes y entrar ante el rey, eh, ese decreto se pudo revertir. Bueno, estamos también en este momento de la historia, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, frente a un decreto también de muerte, porque se aprobó el aborto en Colombia. Eh, y también es momento de orar al Señor para que este tipo de decretos que pueden afectar a un país como el nuestro, generalmente los países que aprueban el aborto, así como Israel entregaba a sus hijos a Moloch, traía a traer dificultades, traer juicios sobre el país. Es momento de orar para que el Señor no traiga juicios, que tenga misericordia de nosotros sobre Colombia y si es su voluntad también que se revierta este decreto que ha sido dado. Y por otro lado, tenemos la guerra en Ucrania. Todos lo sabemos, esta semana Rusia invade Ucrania. Es la oportunidad de orar también para que el Señor, si es su voluntad, pueda detener este viento de guerra. Conocedores de que, como lo mencionamos al comienzo, cuando charlábamos con Quique, es una de las señales. El Señor Yeshua lo dijo en Mateo 24, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y ahora pestes y hambres. Eso hemos vivido también. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. También una de las interpretaciones, porque hay diferentes niveles, una de las interpretaciones de los sellos con el caballo rojo, con el caballo blanco, con el caballo amarillo y negro, son las mismas señales que Yeshua dijo en Mateo 24, que es lo que estamos viendo ante nuestros ojos, es lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Somos la generación que los profetas anhelaron ver. Estamos viendo las señales, estamos viendo eh, las contracciones o los dolores de parto justo antes de que venga el Mesías a la tierra. Así que es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de clamar al Señor que nos salve. Oceana, Oceana, sálvanos Señor. Y es lo que vamos a ver en esta mañana en el texto de Juan 7:37. Así que bienvenidos a todos. Vamos a orar antes de arrancar para que el Señor nos ilumine, nos dé su espíritu, que anule a quien les habla y que sea el Señor quien hable con nosotros hoy. Nuestro Padre, te alabamos, Abba Todopoderoso, invocamos tu presencia en este momento, Señor. Aquí estamos como estudiantes. Quita nuestro orgullo, Señor, si hay algo allí. Danos un corazón dispuesto, un vaso vacío, Señor, para poder recibir tu espíritu. Pedimos, Señor, la iluminación para poder entender, para poder aplicar las palabras que tú dejaste en Juan 7. También conocedores de los momentos que está viendo la historia en este mundo, de guerras y rumores de guerras, y también de la peste que todavía sigue en el planeta. También, Señor, sabemos que estamos en un año sabático, en un año Shemitah, de acuerdo al conteo, y que justo después del año Shemitah viene un Yovel. Realmente, Señor, desconocemos cuándo venga el año Yovel realmente, pero puede estar más cerca de lo que creemos. El año del jubileo, cuando Yeshua HaMashiach se presente y venga a este planeta, Señor. Oramos, Señor, por tus hijos que están en Ucrania, Señor. Guarda a tus hijos, Señor, a
todo tu pueblo Israel, que ora y clama por salvación, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Señor, detén este viento de guerra, el viento también de la peste. Pero, Señor, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Conocedores, Señor, de los tiempos que vivimos. Ayúdanos a estar firmes, como dice el Señor Yeshua, a levantar nuestra cabeza, porque nuestra salvación está cercana. Pedimos por cada uno de los estudiantes de Torá que están aquí, por las familias, las necesidades que tenemos, nuestras esposos y esposas, nuestros hijos, nuestros padres. También, Señor, por nuestras economías, para que tú suplas, Señor, abundantemente, a pesar de las dificultades, como está escrito en tu palabra, Señor. Te buscamos a ti primero, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado. Nos hemos alejado de tu Torá. Hemos olvidado el pacto, la carta de amor, el compromiso, Señor, los votos que hicimos en el Sinaí. Nos acercamos en este tiempo porque sabemos que el pueblo remanente tiene dos características, que guardan la Torá y tienen a Yeshua. Por eso nos acercamos, Señor, también a Yeshua. Gracias por el regalo de Yeshua, quien es el Rey, el que gobierna esta tierra, a quien has designado para nuestra salvación. Amén. Te alabamos, Señor, en ese nombre precioso de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, vamos aquí a iniciar. Bienvenidos a quienes no había saludado. Por allí vi a Darly y a Diego, bienvenidos también. Qué bueno verlos por aquí. Y vamos a iniciar. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bendiciones a todos. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos. Creo que ya están viendo pantalla. Así es. Vamos a ubicarnos en esta imagen que les envié hace unos minutos al WhatsApp. Y estamos ubicados en Juan 7:37. Hoy vamos a finalizar Juan 7 en el contexto. Recuerden que estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, o también llamada la fiesta de las cabañas o el Sukkot. Entre otros aspectos que ya vimos, recordemos que en esta festividad celebrada en el otoño, habían varios mandamientos. Uno es construir una suca o una cabaña para habitar durante 7 días, recordando que que anduvimos en cabañas también en el desierto. Estuvimos en carpas durante el desierto. 2, recordando el fin de la cosecha o celebrando que justo en otoño se terminaba la cosecha del trigo y de la uva y era un momento de agradecer a Dios. Y tercero, agradecer a Dios por la lluvia que daba a su pueblo. También creemos por el conteo, ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones, que Yeshua nace en el contexto de esta fiesta. De hecho, nace en una suca o en una cabaña, hoy le llamamos pesebre, como cumplimiento de que Él es el Salvador. Y había otro mandamiento importante en esta fiesta y era alegrarse. En esta fiesta debemos alegrarnos. Muy bien, Yeshua sube a la fiesta, ya lo vimos, no desde el comienzo, sino subió a la mitad de la fiesta, recordando que así como muy probablemente subió el cuarto día, así como el cuarto día se crea el sol en la semana de la creación, Él es el sol de justicia. Y aquí ya nos ubicamos hacia el final de esta fiesta. Aquí vemos una imagen de Jerusalén. Ven ustedes varios elementos que vamos a hablar hoy. ¿Qué elementos vemos aquí? Aquí en el fondo está el templo. Este templo es el templo herodiano, el segundo templo. Recordemos que el primer templo, después de que el santuario anduvo en tienda durante mucho tiempo, Salomón, hijo de David, construyó el templo. Él se le dio la oportunidad, tu hijo reconstruirá el templo. Eso es una promesa también mesiánica hacia el fin del tiempo, porque Yeshua también es el hijo de David. Entonces, este es el templo herodiano, un templo magnífico. Herodes se encargó durante muchos años de embellecerlo, de construirlo, porque recuerden que este templo fue reconstruido por los expatriados que regresaron de Babilonia allá por el año 500 antes de Cristo.
reconstruyeron el templo. En la época de Nehemías, de Esdras, se restauró el servicio. Bueno, recuerden que tuvo un lapso donde los griegos entraron al templo, quitaron el continuo por el liderazgo de Antíoco Epífanes, y los macabeos. De hecho, el libro que aparece en las Biblias católicas, el libro de los macabeos, nos relata cómo volvieron a tomar los macabeos con toda su fuerza, los macabeos que eran israelitas, a tomar nuevamente el templo y volver a reinaugurarlo o hacer lo que hoy llamamos la Hanukkah. Bueno, ese mismo templo, ya en la época de Herodes, cerca del siglo I, donde Yeshua aparece en la historia, se había encargado de restaurarlo, embellecerlo, hacerlo muy grande. Hizo una explanada que es la misma que hoy está. Cuando usted va a Israel y ve esa explanada donde están hoy las mezquitas islámicas, bueno, esa fue la misma explanada que hizo Herodes, una explanada inmensa donde había un patio para, por supuesto, que todos pudieran acercarse, un lugar hasta donde las mujeres estaban a la puerta del santuario, como lo muestra Éxodo, y aquí en el atrio interior, que es el que estoy mostrando en este momento, podían entrar los israelitas hombres, podían entrar allí. Allí vemos entonces a dos sacerdotes en el fondo haciendo el ritual del agua que vamos a hablar hoy. ¿Qué significa ese ritual del agua y por qué Yeshua justo en ese momento se levanta y dice esas palabras? También vemos que estaban también algunos líderes religiosos. Unos creían en él, como Nicodemo, que creía en él, y ahí lo vamos a ver hoy. Otros que no creían en él, que querían prenderle. Estaba el pueblo, por supuesto, muchos creyeron en él. De hecho, sabemos que la primera Keilah o la congregación que se genera, pues eran judíos. Los orígenes de la iglesia cristiana, pues son judíos. No podemos negarlo. De hecho, Yeshua fue judío. Sus discípulos también estaban allí presentes, y toda la multitud. Vamos a ver un poco del contexto geográfico en que sucede esto. Dos, el contexto de este último gran día de la fiesta, es decir, el día octavo. La fiesta de los tabernáculos tiene 7 días y tiene un día adicional, el día octavo, que es un día de asamblea, es un Shabbat alto, es un día de reposo en el cual Yeshua también participaba porque él se sometió a la Torah. Yeshua cumplió la Torah. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo el templo de Jerusalén en la época de Herodes, es decir, el primer siglo, el templo que Yeshua pisó. Vamos a ubicarnos espacialmente. Quienes han ido a Jerusalén de pronto pueden ubicarse y quienes no, lo hacemos a través de los recursos que tenemos. En la parte derecha está el oriente. Este es el oriente de la ciudad y aquí está, ahí lo pueden ver, el Monte de los Olivos. Monte de los Olivos, donde Yeshua ora allí está precisamente el jardín del Getsemaní, donde habían olivas que estaban en ese jardín. De hecho, justo en el jardín del Getsemaní había una prensa donde se presionaban las olivas para extraer el aceite de oliva. Y precisamente Yeshua en el jardín de Getsemaní fue presionado, ¿cierto? Fue sometido a una presión. Dice la escritura que sudó sangre por la presión de la responsabilidad de la salvación que pesaba en sus hombros. Muy bien, entonces aquí tenemos el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos hoy en día tiene un cementerio muy grande, porque como lo vamos a ver hoy, y usted lo ha leído en Zacarías 14, dice que cuando Yeshua vuelva a la tierra, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y se partirá en dos. Así que cuando Yeshua vuelva, los que resuciten, por supuesto, que estén aquí en este cementerio, como está en la escritura, los muertos en el Mashiach o en Cristo resucitarán primero, pues lo van a ver directamente. Este Monte de los Olivos es un lugar muy importante para judíos, para cristianos, por supuesto, por todo lo que ocurrió, y muy probablemente, esa es una interpretación personal, Yeshua muere aquí a la entrada en el Monte de los Olivos frente al templo,
Esto es una interpretación de la vaca roja de Números 19. Ese es un tema que tenemos allí en YouTube, frente al templo con la cortina abierta y en presencia del sumo sacerdote. Se hacía el sacrificio de la vaca roja. Muy probablemente en la puerta que se llamaba el Golgolet, hoy se traduce como Gólgota, arrancando aquí quizás el Monte de los Olivos, fuera de la ciudad, muere Yeshua. Muy bien, entonces este es el oriente. Entre el Monte de los Olivos y el templo está el Valle del Cedrón, el famoso Valle del Cedrón. El Valle del Cedrón es una parte muy baja, donde, entre otras cosas, se llevaban los residuos. Era el lugar más bajo que, de hecho, servía de protección del templo, porque el templo estaba en un lugar alto. De hecho, aquí donde tengo mi mouse, en el número 8, aquí dice pináculo del templo. Aquí fue donde Hasatán, o como le decimos nosotros, Satán, llevó a Yeshua en una de las tentaciones. Él lo llevó al pináculo del templo. Algunos creen que es aquí, justo en el lugar santo. No, fue en una de las esquinas, porque esta esquina, de aquí al Valle de Cedrón, es una altura muy pronunciada. Quienes han estado en Jerusalén, si se asoman por este lugar, ven que se ve el Valle del Cedrón. Ahora mucho más con la edificación del templo en aquel momento, era un lugar muy alto. Aquí fue donde el diablo le dijo a Yeshua, tírate, porque la escritura dice que a sus ángeles mandará a que te rescaten. Muy bien, ahí fue donde ocurrió. Aquí lo llevó el enemigo. Muy bien, tenemos aquí el oriente. Recuerdan que siempre, tanto el santuario y después el templo, estaban de frente al oriente, de tal forma que cuando los sacerdotes ingresaban, donde solo ellos pueden ingresar, ingresaban al templo, le daban la espalda al oriente. Esa es una señal clara de la idolatría que reinaba en el mundo, donde muchos se postraban ante el sol cuando él salía. Bueno, el pueblo de Israel le daba la espalda al sol, una señal de rechazo a la idolatría y obediencia al Señor. ¿Qué tenemos aquí? En el templo tenemos el famoso pórtico de Salomón. Allí vimos muchas veces que Yeshua dio sus sermones, sus palabras en el pórtico de Salomón. Había en este atrio exterior, podían entrar todos podían entrar al atrio exterior, incluso extranjeros no circuncidados podían estar en el atrio exterior y pues estar allí en la fiesta. Había un atrio interior donde solo los israelitas podían entrar, es decir, los que eran circuncidados y estaban dentro del pacto. Y aquí estaba el atrio de las mujeres. Dice la escritura en Éxodo que las mujeres velaban a la puerta del santuario. De hecho, con sus espejos se fabricó el lavacro, con los espejos de las mujeres. Un tema muy hermoso que vimos en la porción de la Torah esta semana. Y aquí tenemos ya el atrio interior. En el atrio interior, que está en rosado, donde pueden entrar los israelitas hombres. Allí estaba Yeshua, precisamente, justo en el contexto de esta fiesta, allí, en el atrio interior, porque ya después, en lo que es el altar, me devolví una diapositiva, aquí donde está el altar de los sacrificios, ahí ya nadie podía pasar, ni siquiera Yeshua, porque Yeshua no tenía la jurisdicción para entrar o para estar en el altar o incluso entrar al lugar santo o santísimo. Yeshua no tenía la jurisdicción, o sea, Yeshua se sometió a la Torah. De acuerdo a la Torah, los únicos que podían entrar en el lugar, en el altar y hacia adentro, lugar santo y santísimo, eran los sacerdotes hijos de Aarón. Yeshua no tenía esa jurisdicción. Yeshua tiene la jurisdicción, ya lo hemos hablado, de Melquisedec, por eso él puede entrar con su propia sangre en el lugar santo y en el lugar santísimo, en el santuario que está en el cielo. Allí sí tiene la jurisdicción, pero no en la tierra. Entonces aquí solo podían entrar los sacerdotes. ¿Qué más tenemos aquí? Por aquí arribita está el estanque de Bethesda. Recuerden la entrada, la puerta de las ovejas. Mira, que vimos unos capítulos antes. Aquí está la puerta de las ovejas. Por aquí están algunas edificaciones de aquel momento. El Palacio Asmoneo, el Palacio de Herodes Antipas. El palacio estaba muy cerca al templo. De hecho, el Herodes podía ver
desde el templo los servicios que se llevaban a cabo allí en el palacio. Aquí está la casa de Caifás, en la casa de Caifás donde allí vivía pues el sumo sacerdote. Recordamos que Caifás era eh, de la secta de los saduceos que habían tomado el poder y además que le pagaban a Roma, o sea, Roma recibía ahí beneficios. Había una corrupción allí internamente. Y por aquí, en la parte baja, esto ya es la parte baja, está el famoso el estanque de Siloé. Ya lo hablamos el año pasado en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. El estanque de Siloé, que significa el enviado, parte de un manantial, el manantial de Gihón. El manantial de Gihón, que significa de la Virgen, viene el estanque de Siloé. Y por aquí está la puerta de las aguas, que también la vamos a ver en el día de hoy. Muy bien, con ese contexto geográfico de Jerusalén y esta parte del templo, es que vamos a tratar, siempre nos consideramos estudiantes de Torah, de entender lo que sucedió en aquel momento. En la gráfica de la derecha tenemos también la figura del templo, que es la misma que ustedes ven aquí, y vemos cada una de las puertas. Esas son las puertas que tenía el templo. En total, 12 puertas. Apocalipsis nos describe 12 puertas también, por donde entrarán o entraremos, por supuesto, los escogidos de la Nueva Jerusalén. Por supuesto que Juan, al escribir, él tenía en su mente este templo, porque Juan vio este templo en pie, el templo herodiano, y él tenía en su cabeza este templo y muy seguramente se le mostró algo muy similar. Muy bien, aquí está la puerta de las aguas en aquel momento. Quiero explicarles con esta diapositiva qué sucedía en ese último gran día de la fiesta que habla Juan 7:37, de acuerdo a la tradición oral, que hoy registrada también, hoy está escrita, se puede ver en varios libros judíos. Los sacerdotes que estaban aquí ministrando en el altar durante todos los días de la fiesta hacían lo siguiente. Muy temprano en la mañana ellos salían, iba un sacerdote adelante con una vasija de oro, el cual empezaba a descender desde el templo hasta la parte baja de la ciudad y se dirigían hasta el estanque de Siloé. Es un estanque muy importante, el estanque de Siloé. Y el sacerdote iba hasta allá y, como vemos en esta imagen, aquí vemos en esta imagen lo bajo que era el estanque de Siloé y aquí en la parte de arriba está el templo. Recuerden que en el estanque de Siloé Yeshua hizo un milagro. Pero recordaron, ¿no? Hizo un milagro de sanar a un ciego. Muy bien, el sacerdote descendía, pero no solo. Fíjense que había una gran multitud que le acompañaba. Por supuesto, toda la gente en esta fiesta, el mandamiento es peregrinar a Jerusalén. Cuando estaba, por supuesto, el templo en pie, todos los peregrinos israelitas y también no israelitas venían para ver la fiesta. Habían sacerdotes que anunciaban con la trompeta, esta importante celebración, y el sacerdote que ustedes ven aquí, él descendía con una vasija de oro y tomaba agua de el estanque de Siloé, que significa el enviado. De hecho, al sacerdote que iba a tomar esa agua, a él se le llamaba el enviado. A él se le llamaba el enviado. También entre la procesión había un flautista. Al flautista se le llamaba el azotado. Ese azotado era porque la flauta tenía perforaciones. Fíjense que son símbolos mesiánicos, tanto el enviado como el azotado. Isaías nos muestra que Yeshua fue azotado y herido de Dios. También que Yeshua es el agua de vida. Muy bien. El sacerdote, después de tomar el agua con su vasija de oro, se devolvía por este camino que conduce hacia la parte alta, hacia el templo, para llevar a cabo un ritual que ustedes están viendo aquí, justo en este momento.
el agua era derramada sobre el altar. Era una celebración de mucho gozo, o sea, era una alegría tremenda, había cantos, la gente estaba alegre. En las escalinatas, donde justo tengo aquí mi mouse, aquí habían unas gradas eh, donde los levitas cantores cantaban los salmos, generalmente los salmos del 112 al 118 que tenemos en nuestras Biblias, les llamamos los cantos graduales. Por eso, es porque los levitas iban cantando salmo y a medida que avanzaban de un salmo a otro, iban subiendo las gradas. Y eso era un símbolo de ascender a Jerusalén. Y allí abrían las puertas del templo para que se pudiera ingresar. Por eso entendemos cuando el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Bueno, eran estas puertas, las del templo, que se abrían para que pudiera entrar las personas al atrio interior hasta donde ellas podían entrar. De hecho, también en el contexto de esa puerta, vemos que Yeshua dice, yo soy la puerta. ¿Por qué lo dice? Porque esa puerta, finalizando el Yom Kippur o el día de la expiación, se cerraba la puerta. Hemos escuchado mucho la expresión de que se cierra la puerta, ¿cierto? Muy bien, la puerta se cerraba indicando que había finalizado. La puerta se abría en Shabbat estaba abierta la puerta y también en Luna Nueva. Por eso Ezequiel lo muestra así, que se abría la puerta y nos invita a nosotros a que nos acerquemos al Señor en Shabbat y en Luna Nueva y también en las festividades porque las puertas se abren. Es decir, el Señor pone sus oídos, Él los escucha, Él ve, Él nos ve, especialmente en estas, en las citas que Él ha hecho. Por eso les invitamos, estudiantes de Torah, a que asistan a las fiestas del Eterno, porque las puertas se abren, así como se abrían las puertas del templo, las puertas del Señor en el cielo se abren. Muy bien. En el contexto de lo que hacía el sacerdote descendiendo a tomar el agua con la vasija de oro, podemos ver muchos textos. Vamos a ver algunos de ellos que nos muestran ese mismo ritual mostrado o con un mensaje espiritual para nosotros. El primero de ellos es Proverbios 34, que dice, ¿quién subió al cielo? Cuando alguien decía que subía a la casa del Padre, la casa del Padre es el santuario. De hecho, cuando Yeshua dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, bueno, se refiere es al templo. En la mente hebrea es el templo. Por eso, Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, el nombre de su hijo Yeshua. ¿Sí sabes? Es una pregunta bien interesante que hace Salomón en Proverbios 34. Salomón tenía en su mente precisamente esto, de el sacerdote cuando descendía, indicando que el Señor desciende también del cielo y cuando ascendía. Eso es un símbolo de ascender y descender del cielo, lo que hacía el sacerdote, que era el enviado, así como Yeshua desciende del cielo para habitar entre nosotros, mostrarnos su amor a través de la muerte en madero, y luego que hace Yeshua, después de su sacrificio, asciende nuevamente. Dice la escritura en Hebreos que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre e intercede por nosotros. Así que el primer símbolo que encontramos es el mismo Yeshua descendiendo a esta tierra como lo hacía el sacerdote para tomar, ¿cierto? Tomarnos a nosotros y ascender nuevamente al cielo para interceder por nosotros. Precioso significado. Segundo, Isaías 12, versículos 2 y 3 dice, he aquí Dios o Elohim es salvación mía. Salvación en el hebreo es Yeshua. Yeshua es una palabra que se repite mucho en el Tanakh. Yeshua. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai, quien ha sido Yeshua para mí. Qué precioso texto, ¿no? Sacaréis
con gozo aguas de la fuente de salvación. Qué precioso texto que nos muestra no solo lo que el sacerdote hacía aquí, sacando las aguas de la fuente, guión, ¿cierto? Del estanque de Siloé, que significa el elegido, sino quizás, muy probablemente, quienes estaban allí repetían este texto y decían, he aquí, Adonai es Yeshua. Estaban diciendo aquí, Adonai es Yeshua. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai, quien ha sido Yeshua para mí. Fíjense lo importante del nombre de Yeshua, el que realmente significa salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Precisamente esto que hacía el sacerdote durante muchos años mientras estuvo el templo en pie, es lo que Isaías quiere decirle aquí a quienes le escuchaban y por supuesto a nosotros. Es Yeshua, ¿cierto? Quien es nuestra salvación, quien es nuestro Dios, el que nos da el agua de vida. Esto nos recuerda, y por supuesto que en esta fiesta se recordaba un evento importantísimo en el desierto. Aquí estamos parados 3000 años atrás, cuando en el desierto faltó el agua. Los israelitas clamaron a Moshe diciéndole, danos agua, y el Señor le dice esto en Éxodo 17:6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Esto fue en Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Dice él, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. En aquel momento, Moshe golpeó la roca, símbolo de el golpe que recibiría el Mesías, nuestro Señor, para que de él emanara agua. No agua muerta. En la mente hebrea, un agua muerta es un agua estancada. Un agua viva es un agua que fluye. Muy bien. De la roca que golpeó Moshe, fluyó agua viva. Y todos pudieron tomar, no murieron de sed en ese momento. De hecho, dice la escritura, Pablo dice que la roca les seguía, la roca espiritual era Yeshua, quien les seguía. Es decir, ellos continuamente pudieron tomar agua de la roca. Esa roca que les seguía y que daba continuamente agua de vida, era un mensaje que quería grabar en las mentes, no solo para ellos, sino para nosotros hoy en día, diciéndonos, esa roca estará con ustedes, vendrá y dará agua viva, y no solo por hoy, sino por siempre, por siempre. Dice la escritura que así Moisés golpeó la roca, símbolo del sacrificio de Yeshua, golpeó la roca. De hecho, haciendo aquí un paréntesis, de hecho, por eso a Moshe se le castigó, porque él en la segunda ocasión que se le dijo, golpea la roca, que le dijo, habla a la roca, ya no tenía que golpearla, él, en su soberbia, en su estrés, por supuesto, cargar un pueblo tan duro, golpeó la roca nuevamente. Fue castigado severamente porque Yeshua solo podía morir, dice la escritura en Hebreos, una sola vez y para siempre. Dice que Moisés golpeó la roca en esa primera ocasión y el agua brotó a chorros, dice en esta versión, a la vista de los ancianos. Precioso símbolo, ¿no? Muy bien, eso recordaba Israel en la fiesta de los tabernáculos, que el Señor había dado agua en el desierto y por supuesto proveería un agua viva, su espíritu, para todos nosotros. Salmo 78, 15 y 16 dice que partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río, o sea, fue abundante. Cuando el Señor da abundantemente. Y no solo hablamos de las cosas materiales, que son secundarias, el Señor nos da de su gracia, nos da de su amor, nos da esa agua viva de su espíritu abundantemente para todos nosotros. Dice la escritura que nosotros podemos pedir el espíritu, podemos pedir de su espíritu al Señor y lo dará sin reproche, lo dará abundantemente. Muy bien. Dice 1 Corintios 10:4 que todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que dice que
que viajaba con ellos. Y esa roca era Mashiach, o el Mesías, o el ungido. Hoy lo llamamos, en nuestro contexto cristiano, Cristo. Todos bebieron de la misma agua espiritual. Todos bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, la roca espiritual que les seguía. Muy bien. En ese contexto de la fiesta, de ese último día, los peregrinos cantaban los salmos, ya les conté, del 113 al 118. Esos salmos que usted encuentra en su Biblia del 113 al 118 son los llamados los salmos Oshiana, o en el español le decimos Osana, que significa sálvanos. Durante este momento en que los sacerdotes tomaban el agua con un vaso de oro de la fuente, de esta fuente, del estanque de Siloé, otro sacerdote simultáneamente iba con una jarra de plata, como lo vemos aquí, e iba a tomar vino. Así que, por un lado, un sacerdote tomaba agua y el otro tomaba vino. Ellos estaban sincronizados para llegar al tiempo, al santuario. En ese momento en que ambos descendían, había música, había alegría, se cantaban los salmos 113 al 118, habían levitas en sus estrados, en las gradas, cantándolos también, diciendo continuamente, Oshiana, sálvanos. Así que imagínense, trasladémonos a ese momento histórico donde todo el pueblo estaba gritando, Osana, Oshiana. Fíjense que es muy parecido a lo que conocemos en la tradición cristiana que sucedió 4 días antes de la muerte de Yeshua. En la entrada triunfal en Jerusalén, tomaron ramas y gritaron, Oshiana, Oshiana. Bueno, en el contexto de la fiesta, el mandamiento es tomar las ramas de las ramas de palmera, entre otros, ya lo vimos en la clase pasada, y todo el pueblo clamaba, todo el pueblo clama diciendo, sálvanos, sálvanos Señor, Oshiana, Oshiana. Por ejemplo, tenemos estos dos salmos. El Salmo 118:1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Eso era uno de lo que se escuchaba en aquel momento. De hecho, en el contexto de la fiesta hoy en día, también el Señor nos invita a que cantemos estos salmos. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. O también el versículo 25 que dice, te rogamos Señor, por favor Señor, Oshiana, sálvanos. Y luego y lo repite, te rogamos, por favor Señor, haznos triunfar. De hecho, cuando nosotros como familia despedimos el Shabbat o hacemos el Havdalah, Havdalah significa despedir el Shabbat, decimos esta frase, oh Señor, sálvanos. Señor, haznos prosperar, haznos prosperar. Lo decimos siempre cada vez que finalizamos un Shabbat. Bueno, en aquel momento este salmo era repetido y hoy también en el contexto de la fiesta lo hacemos. Sálvanos, Señor, Oshiana. Así que imagínense una cantidad de peregrinos, los levitas cantando, Oshiana, era una música, una canción que se escuchaba quizás por toda la ciudad. Y ahí estaba Yeshua, dispuesto a darles la respuesta a esa petición. Dice Isaías 44:3-4, dice, derramaré agua para calmar tu sed. Precioso, ¿no? Isaías es impresionante. Derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré, aquí está la respuesta, mi espíritu, dice el Señor, sobre tus descendientes. Era una promesa que Yeshua estaba a punto de cumplir. Y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Esta profecía que se repetía en el contexto de la fiesta estaba a punto de ser cumplida en Juan 7:37 por Yeshua mismo, por nuestro Señor. Muy bien, entonces los sacerdotes que iban regresando, uno desde el manantial con el vaso de oro y agua por dentro, una gran multitud, trompetistas, flautistas que cantaban e iba ascendiendo hacia Jerusalén, se encontraba con el otro sacerdote que traía el vino. Y ambos
ambos hacían la ofrenda de libación. Esa es la famosa ofrendas que habla Levíticos, las ofrendas de libación. Ambos derramaban las ofrendas de libación en el altar. En el altar derramaban las ofrendas. Y eso tiene un significado preciosísimo y un cumplimiento. En Juan 19:34, cuando dice la escritura que uno de los soldados, cuando Yeshua estaba en el madero, le atravesó el costado con una lanza. ¿Y qué salió de allí? Salió sangre y salió agua. Fíjense los dos símbolos aquí, los dos testigos que muestra la Torá que siempre deben haber para un juicio. Los dos testigos que presentó Yeshua en el madero fue sangre y agua diciendo, yo soy el cumplimiento de esta profecía, Isaías 44:3. Yo soy quien va a calmar la sed para regar los campos secos. Yo derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. En ese momento los descendientes de Isaías eran los que estaban en pie allí, estaban al lado de Yeshua. Y mi bendición sobre tus hijos, prosperarán como la hierba regada, como sauces en la ribera de un río. Yeshua, al salir agua y sangre de su cuerpo, estaba diciendo, yo soy el cumplimiento. Yo soy lo que ustedes esperan. Yo soy el agua de vida. Muy bien, así que en ese contexto, Yeshua estaba a punto de decirles, yo soy la respuesta a su clamor. Sálvanos, sálvanos. Miremos estos textos de Isaías, Ezequiel y Zacarías. Preciosos textos. Isaías 12:3-4 dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán. Fíjense que es la promesa. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganles saber lo poderoso que es Él. Hay un cumplimiento, por supuesto, en la venida del Mesías, en la primera venida del Mesías, pero esta profecía es mesiánica y se cumplirá también cuando el Mesías vuelva. Ezequiel 39:29 dice el Señor, nunca más, qué precioso, ¿no? Nunca más esconderé mi rostro de ellos. Este texto es preciosísimo. Y queremos en algún momento muy pronto hablarles de esta profecía de Ezequiel. Justo Ezequiel 39 está hablando después de la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38. No lo vamos a ver hoy, pero tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en el mundo. Mucho. Y esperamos hablarlo muy pronto. Dice la escritura en Ezequiel 39:29, dice que después de esa guerra, cuando vengan a guerrear contra Israel, Gog, Magog, Persia, Etiopía, ahí están muchas de las naciones enemigas de Israel, que después hablaremos de ello. Nunca más, dice el Señor, esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu. Aquí está la lluvia tardía, la que llamamos la lluvia tardía. Derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre la casa de Israel. Todo Israel será salvo. El cumplimiento de Romanos 11, nosotros que hemos sido llamados a ser Israel, sobre la casa de Israel, dice Adonai el Señor, nunca más esconderé mi rostro. Esa es la promesa que tenemos cuando Él regrese. Él regresará como rey. Habrá una guerra porque vendrá a aplastar a los enemigos de Israel. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Esa es la promesa que se hablaba, que se habla en la fiesta. Zacarías 14, que Zacarías 14 es un paralelo de Ezequiel 38, precisamente en el contexto de la venida del Mesías y la última guerra. Dice Zacarías 14, al finalizar, dice que todos aquellos que sobrevivieren de las naciones que vivieron contra Jerusalén, estoy leyendo el versículo 16, subirán de año en año para adorar al rey. Fíjense que Isaías también nos muestra que de mes en mes, o sea, que luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat vendrán todos delante de mí. Es decir, cuando el Mesías vuelva, vendremos, tendremos asamblea cada Shabbat y cada luna nueva. Por eso, desde ahora debemos encontrarnos con el Señor en esas citas.
Pero también dice que vendrán de año en año. ¿Cuándo? En esta fiesta. Fíjense el versículo 16. A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, cuando el Mesías vuelva, celebraremos de año en año esta misma fiesta que Yeshua estaba presente, la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos no vendrá a ellos con lluvia. Dice en esta versión, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van a celebrar el festival de las enramadas o de los tabernáculos. Fíjense lo importante que es esta cita, esta festividad de los enramadas. Tan importante es, el Señor nos invita a celebrarla, que la seguiremos celebrando, que de año en año vendremos todos, así como en ese momento cuando Yeshua estuvo, vendremos todos a celebrar, porque es la fiesta de las naciones. Por eso se sacrifican, o se sacrificaban, porque ya no hay templo, se sacrificaban 70 animales, símbolo de las 70 naciones. Qué precioso contexto que nos da el Señor acerca del Mesías. Ahora viene lo bueno. Vamos al desenlace de la historia en Juan 7:37. En el octavo día de la festividad, es decir, el último día, las multitudes estaban reunidas en el templo ondeando sus palmas. En hebreo es la lulab. Entonces, ondeaban las palmas y todos cantaban, todos gritaban diciendo, Hoshiana, sálvanos Señor, sálvanos Señor. Dice el texto que he tomado hoy, cantando eufóricamente. En ese día, último día de la fiesta, estaban cantando mucho más fuerte que en los 7 días anteriores. Había unos cantos de júbilo que se escuchaban por toda Jerusalén y quizás más allá, pidiendo la salvación de Dios y gritando, Hoshiana, Hoshiana, sálvanos ahora. Ahora, en el ahora, decían, sálvanos ahora. Presenciando cómo los sacerdotes ya le habían dado 7 vueltas al altar. Bueno, ese último día de la fiesta, los sacerdotes no solo le daban una vuelta al altar, sino le daban 7 vueltas al altar. Y entre cada vez que le daban una vuelta y otra, el pueblo gritaba más fuerte. ¿Eso que nos recuerda? La caída de Jericó, ¿cierto? En la caída de Jericó, cada día el pueblo le dio una vuelta a Jericó. Iban gritando. Pero el último día, como aquí, dieron 7 vueltas a Jericó y cada vez clamaban más fuertemente. Y el Señor dio la salvación, el Señor dio la liberación. El Señor está mostrando aquí el fin del tiempo. Está mostrando aquí al pueblo que es cuando su pueblo clama, así como lo hizo Israel cuando estaba esclavo. Dice la escritura en Éxodo, cuando clamaron, él vino, él escuchó el clamor y mandó a Moshe, su libertador. Muy bien, aquí también en este mundo, en este tiempo, el Señor nos dice que debemos clamar así como el pueblo clamaba. Sálvanos, Señor. Cuando el pueblo clame, el Mesías vendrá, vendrá el libertador. Dice el texto que he tomado hoy, esto es tradición oral, dice la escritura que ellos estaban presenciando cómo los sacerdotes ya le habían dado 7 vueltas al altar del templo. O sea, había un grito y un canto de júbilo, se escuchaba, se retumbaban esas paredes diciendo, sálvanos, sálvanos, y estaban vertiendo las aguas de la salvación, es decir, los sacerdotes encargados del agua y del vino estaban regándolas sobre el altar, símbolo del sacrificio. En el clímax de esa ceremonia, para pedir la salvación de Dios, de pronto un maestro muy conocido en aquel momento se pone en pie. Se pone en pie frente a todos los que estaban allí en el atrio interior. Allí en el atrio interior solo estaban hombres israelitas, o sea, estaba la crema innata de Jerusalén, y proclama en voz alta, diciendo, aquí está la respuesta, yo soy la respuesta. Y dice la escritura, Juan 7:37, subrayenlo en sus Biblias, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. Leámoslo en esta versión. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Ustedes son los sedientos, los que están clamando agua, vengan a mí. Les dijo Yeshua allí, frente a los sacerdotes, frente al sumo sacerdote, frente a los fariseos, saduceos, levitas que estaban allí presentes, su pueblo, sus discípulos estaban allí, otros que han venido de otras regiones, israelitas que habían escuchado acerca del Señor, muy probablemente habían sido algunos sanados de enfermedades, porque ninguno enfermo podía entrar a ese lugar. Todos los que habían escuchado de él, Galileos que habían escuchado sus mensajes allí en el mar de Galilea, escucharon las palabras, así como todo Israel escuchó en el Sinaí cuando el Señor clamó y tronó desde la montaña su ley. Aquí todos estaban reunidos para escuchar al Señor de la tierra diciendo: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, él se refirió a la escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería a ¿quién? A Isaías, al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Vimos un cumplimiento, lo que llamamos la lluvia temprana, en la fiesta de Shavuot, o en la fiesta del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos y descendió el Espíritu de Adonai. Pero esto tiene un cumplimiento, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Ezequiel, tiene un cumplimiento final. El Señor derramará su espíritu sobre toda carne, sobre todos los que crean en él. Dice, termina diciendo Juan, pero el espíritu aún no había sido dado, porque Yeshua todavía no había entrado en su gloria. Era necesario que él entrara a ministrar como sumo Cohen, como sumo sacerdote en el lugar santísimo en el templo, para que descendiera su espíritu. Ojo con esto. Era necesario que Yeshua entrara por única vez, como dice Hebreos, al lugar santísimo, después de su ascensión, para que su espíritu descendiera. Es decir, no podía descender su espíritu si él no estaba ministrando como sumo Cohen en el lugar santísimo. Ahora, imagínense lo que esto provocó en ese contexto de la fiesta, frente a esta multitud, frente a los sacerdotes. Quizás esta imagen lo muestra todo, ¿no? Quizás hasta los mismos sacerdotes que estaban virtiendo el agua y el vino se quedaron mirando a Yeshua. Los líderes del pueblo que estaban allí, todo el pueblo, estudiosos de la Torá, fariseos, quizás ahí estaba Nicodemo, por supuesto, entre otros, y eso les atravesó el corazón, quizás como a Pablo, para poder entender la Torá a la luz del Mesías. Y por eso vemos a partir del versículo 40, toda la reacción que produce estas palabras de Yeshua en los que estaban allí. Dice Isaías 58:11, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurarán sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Es una promesa para nosotros. Dice Zacarías 13:1, justo antes de mostrar la última batalla, Zacarías 13 dice, en aquel día brotará un manantial. Eso es una promesa mesiánica para el fin del tiempo. Brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Nuestro Mesías Yeshua. Sin embargo, aquel último día de la festividad de tabernáculos, la respuesta de las multitudes a la invitación que les hizo Yeshua, Hamashiach, fue similar a las respuestas que hoy encontramos en las personas que viven en nuestro planeta hoy. Los primeros aparecen allí en el versículo 40 y 41. Está el grupo de personas creyentes que creemos en Yeshua HaMashiach como el Salvador, o de Jesucristo, como se ha conocido en este mundo occidental. Dice Juan 7, 40 y 41, algunos de la multitud al oírlo decían, dice la escritura, afirmaron, dice esta versión, seguramente. En la Reina Valera dice, verdaderamente, este hombre es el profeta que estábamos esperando. Es decir, en ese momento
que Yeshua se revela, como ya lo hemos visto muchas veces en el libro de Juan, frente a la mujer samaritana, frente a Nicodemo, en varias ocasiones él se muestra claramente como el Mesías. Aquí lo hace en el contexto de la fiesta frente a la crema y nata de Jerusalén. Dice que muchos creyeron en él. Dice la escritura, la multitud. Muchos de ellos decían, verdaderamente, este es el profeta. Ahora, ¿por qué profeta? Bueno, ellos eran estudiantes de Torah, como tú y yo. Deuteronomio 18 dice Moshe que él enviaría un profeta. De hecho, el Señor dice, profeta como tú les enviaré de entre tus hermanos, es decir, de tu linaje, de la misma sangre. A él oiréis. Bueno, en el contexto hebreo, estas personas sabían que debía venir un profeta mucho más grande que Moisés a quien debían escuchar. Y aquí estaba el cumplimiento. Y la escritura muestra que aquí muchos creyeron en él. Verdaderamente, la primera iglesia que tuvimos, la primera iglesia naciente que llamamos nosotros los cristianos, eran judíos. No podemos pretender que Yeshua vino a establecer una iglesia con otros diferentes. Eran judíos. Por eso, como familia y como hemos expresado en este grupo de Centura, debemos respetar a nuestros hermanos judíos. Es más, debemos acercarnos para mostrarles el cumplimiento de esas profecías en Yeshua HaMashiach. Así que dice la escritura que muchos le creyeron y algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ese es el segundo grupo de personas. El segundo grupo dice, existe un grupo de personas quienes son incrédulos. Creen conocer las escrituras, pero no se toman el tiempo para realmente conocer a Yeshua HaMashiach. Te pregunto hoy, ¿conoces a Yeshua HaMashiach? No a Jesucristo, aunque ese es su nombre en español, quizás que nos han pintado con rasgos griegos, con vestimenta griega, como el fundador de una iglesia nueva, aparte, diferente de la Torá. ¿Te has tomado el tiempo de conocer a Yeshua HaMashiach, el judío, el que no vino a establecer ninguna iglesia nueva, sino vino a cumplir lo que estaba ya escrito en la Torá? Y en este caso, darse cuenta que efectivamente había nacido en Belén y llegan a conclusiones incorrectas. Dice Juan 7:41, dice, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Claro, ellos sabían que Yeshua, de hecho Nazaret está ubicada en la zona norte, en Galilea, donde está el mar de Galilea, que le hemos enviado las fotos, y Yeshua creció en Nazaret, pero muchos no habían descubierto o no se habían puesto a indagar que aunque Yeshua creció en Nazaret, había nacido en Belén. Ahora, ¿por qué ellos hablan de Belén? Claro, ellos eran estudiantes. Todos los que estaban allí escuchando al Mesías eran estudiantes de Torah. Miqueas, vamos al libro de Miqueas. Miqueas anunció de dónde nacería el Mesías. Miqueas 5:2, lo añadí esta mañana, por eso no lo puse allí. Dice, pero tú, Belén, Belén, que es Bejelem, significa casa del pan, la casa del pan, fíjense, pequeña para estar en las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor, el Adonai en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que está mostrando aquí a un Goel, a un libertador, a un Adonai que tendría, dice que sus salidas serían desde la eternidad y que de allí nacería el Mesías. Por eso aquí muchos están preguntándose, pero este viene de Galilea, ¿acaso el Mesías no debe nacer en Belén? Bueno, claramente ellos quizás no lo conocían, no se han puesto a investigar que Yeshua había nacido en Belén cumpliendo la profecía de Miqueas. Entonces, existe un grupo de personas que son incrédulos, ¿cierto? Que dicen conocer al Mesías, pero no le conocen. Quizás tú y yo estamos en este grupo, donde creemos conocer al Mesías, pero realmente no le conocemos. No conocemos al Mesías, que fue judío, que cumplió la Torá, toda la Torá, y que nos invita como discípulos a hacer lo mismo. Quizás nuestra mentalidad todavía es greco-romana,
y vemos a un Mesías que fundó una nueva iglesia llamada la Iglesia Cristiana, totalmente separada de la Torá. Cuando Pablo en Romanos dice que que fue todo lo contrario, que fuimos injertados, los que conocemos al Mesías en la dispersión, como tú y yo, fuimos injertados en el Mesías. Cuando le aceptamos a él, cuando creemos en el Mesías, somos injertados en él. Tercero, existe otro grupo de personas hostiles a Yeshua HaMashiach o Jesucristo y a su mensaje de salvación. Vemos que incluso en este grupo querían prenderle. El objetivo de la fiesta, y lo vimos en la clase pasada desde que Yeshua subió a la fiesta, querían prenderle y tomarle preso. Incluso querían matarle. ¿Por qué no sucedió? Yeshua lo dijo, porque todavía no era el tiempo. Yeshua no iba a ser sacrificado en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, sino en la Pascua, en el Pesa, iba a ser sacrificado. Dice Juan 7:44 que algunos querían que lo arrestaran, pero ninguno le echó mano. ¿Cómo podían echarle mano a alguien a quien hablaba con autoridad? No podían. Y nos menciona la escritura en el versículo 45 que había otro grupo adicional que estaba confundido, no sabían qué hacer. Dice el versículo 45 y 46 que cuando los guardias del templo, estos son levitas, habían levitas que eran guardias del templo, regresaron sin haber arrestado a Yeshua, los principales sacerdotes, aquí están los saduceos, y fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Y la respuesta fue, jamás hemos oído hablar a nadie como él, contestaron los guardias en el versículo 46. Entonces, versículo 47, los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, totalmente con una visión hostil, como nos muestra el grupo número 3 que les acabamos de mencionar. Versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente, hablando de los demás, de los del grupo 1 que sí creyeron en el Mesías, o los del 2 que estaban como titubeando, dijeron, esta gente no sabe la ley, maldita es. Y allí aparece uno de los principales de los fariseos y se pone en pie y dice, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Claro, por supuesto, la Torá nos pide que debemos escuchar ambas partes y el testimonio de dos testigos antes de dar un veredicto. Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Empezaron a acusar a Nicodemo allí. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Claro, esto es una mentira, porque de Galilea se levantaron varios de los profetas que llamamos menores, estuvieron circundando la región norte, cerca al mar de Galilea. Entonces vemos aquí un cuadro de personas de respuesta a esas palabras de Jesús en Juan 7, 37 y 38, y que Yeshua lo ilustró con la parábola del sembrador. Él dijo que un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Una cayó en el camino, ¿cierto? Como aquellos que son hostiles, ¿cierto? Que simplemente las aves vienen, se comen el alimento y se lo llevan y la palabra no trasciende. Hay otra que cae en los pedregales, quizás como los que están confundidos, ¿cierto? Pero el calor, dice la escritura, que seca, porque nace el tallo, pero no tiene raíz, entonces se seca. Pero también dice la escritura que hay otra que cae en los espinos, quizás como los incrédulos, los que dicen, este es el Mesías, pero no puede ser. ¿Cómo el Mesías iba a ser judío? ¿Cómo es que el Mesías iba a guardar la Torá y no la abolió como creemos en el mundo cristiano que Yeshua clavó en la cruz la ley? Quizás estamos allí la mayoría de cristianos, en este grupo número 2, entre los espinos. Pero también existe aquellos que caen en buena tierra,
aquellos que como contestaron en el versículo 40 y dijeron, verdaderamente, este es el profeta. El Señor dice que aquellos que la semilla cae en buena tierra, crece, ¿cierto? Da fruto, da semilla y da el 100 por 1, y da flores y abundante fruto. ¿Cuál es nuestra actitud frente al Mesías? Realmente nuestra función es, no creemos en el Mesías, realmente no es, para mí no es, la religión no es para mí, eso del tal Jesús no existe, o nos quedamos asombrados con sus palabras y tratamos de entenderle, pero sencillamente se apaga nuestra luz en nuestro interior. O quizás estamos batallando con realmente quién fue el Mesías, Yeshua. Si fue el Jesucristo que hemos escuchado mucho en Occidente por la visión grecorromana, o fue realmente Yeshua, su verdadero nombre, que significa salvación, que fue circuncidado al 8º día, de acuerdo a la Torá. Se presentó en el templo a los 12 años, a la mayoría de edad, para leer la Torá, que cumplió la Torá, guardó el Shabbat, nos enseñó el verdadero sentido del Shabbat, estuvo y participó de las festividades y las citas del Eterno, inclusive se mostró frente al Mesías como el cumplimiento de esas festividades. Murió en un madero, siendo maldito, como lo muestra Números, maldito todo el que es colgado en un madero, pero con esa maldición, dice Gálatas, nos dio la bendición. Y con sus méritos entró como sumo Cohen, no por el orden de Aarón, sino por el orden de Melquisedec, a la jurisdicción que él tiene, y entró en el lugar santísimo para interceder por nosotros y nos envió su espíritu e intercede en el lugar santísimo y volverá, dice la escritura, como lo muestra Ezequiel 38, Zacarías 14, Apocalipsis 19, vendrá como un libertador con sus vestiduras blancas de sumo Cohen del día de la expiación, salpicadas en sangre, porque vendrá a poner a sus enemigos bajo sus pies. El Señor espera que cuando Él regrese, digamos, he aquí nuestro Dios o nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Y no clamar, como lo muestra Apocalipsis en el capítulo 6 y 7, de aquellos que decían a las piedras, caigan sobre nosotros y escondernos de la presencia de Dios y del Cordero. El Señor quiere llevarnos a conocerle. Quiere que hoy podamos clamar, Hoshiana, y aceptar al Mesías, de quien proceden las aguas, su espíritu, las aguas que nos dan vida. Es nuestro deseo. En este capítulo 7 de Juan, que nos trae este mensaje maravilloso en el día de hoy, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a orar, vamos a tomar un momento para orar. ¿Tú quieres mencionar algo antes de la oración? ¿O oramos primero? No, simplemente leerles un versículo precioso. Adelante, que hay amor. en la escritura, que dice, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y otras serán purificadas. Así vivirá todo aquel que pase por ese río. Amén. Y lo complemento con lo que dice la escritura, y dice el Señor, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Amén. Amén. Muchas gracias. El Señor quiere hacer habitación en nosotros. Somos el templo, somos templos vivientes donde el Señor quiere morar, dice Pablo. Oremos. Nuestro Padre, gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Al analizar 2 versículos de Juan 37, 37 y 38, hemos comprendido, Señor, cómo el pueblo clamaba. Clamó en Egipto por liberación y vino el Goen, el libertador. Clamaron, Señor, en aquel momento del primer siglo, Hoshiana, Hoshiana, sálvanos, Señor. Y Yeshua se presentó, les dio la respuesta como cumplimiento. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa, el cumplimiento de la profecía de Isaías. También, Señor, hoy, en este tiempo,
en que empezamos a ver los dolores de parto más intensamente, las guerras, rumores de guerra, las pestes, hambres, terremotos. También clamamos, Señor, Hoshiana, que sea nuestra oración como estudiantes de Torah, decir, Hoshiana, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. A medida que nuestro clamor sea más fuerte, sea unido entre todo el pueblo de Israel, esparcido por el mundo, y a gran voz el Mesías libertador vendrá por nosotros. Quizás en el momento de mayor angustia que viva este mundo, cuando se identifiquen los dolores de parto y hayan señales por doquier, empiecen a sonar las 7 trompetas, clamaremos con más fuerza. Que sea hoy, Señor, que sea hoy en este momento, que clamemos con toda nuestra voz. Sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio. Creemos en el Mesías prometido, en el profeta de Deuteronomio 18 prometido. Creemos en Yeshua como nuestro Salvador, como el Goem, como el Señor de la tierra, el Elohim que gobierna todas las cosas y que nadie alza su mano ni su pie sin que el Señor Yeshua lo diga. Has puesto a Yeshua como el Salvador, como el Rey, en este momento como el Sumo Cohen. Gracias, Yeshua, por los méritos que hiciste en la cruz. Ten misericordia de nosotros, Señor. Somos pecadores. Ten misericordia, Señor, de Colombia al firmar este decreto de muerte sobre los bebés de 24 meses, Señor. Ten misericordia, Señor, de Colombia, Señor. Guárdanos, Señor. Ve a tus hijos que claman a ti, Señor. Te pido misericordia sobre Ucrania, Señor. Misericordia sobre tu pueblo que está allí, Señor. Y también, Señor, sobre todos tus hijos que están en toda la tierra, Señor. Ten misericordia, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Escucha el clamor de tus hijos. Quiero invitarte allí donde estás tú, estudiante de Torah, que allí con tu voz empieces a clamar al Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Así como todo Israel clamó en el desierto, en la esclavitud en Egipto, fue cuando el Señor, dice la Escritura, escuchó y vino a salvarlo, Señor. Oh, Señor, clamamos en este momento, Señor, como está en el Salmo 18, como se canta en la fiesta de los tabernáculos, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Oh, Shiana, oh, Shiana. Ven pronto, Mesías, por nosotros, para liberarnos, para darnos el año agradable, el año del jubileo, el año del Yoel, para vivir en plenitud, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos al Mesías Yeshua como nuestro Salvador, el modelo al cual queremos seguir, el maestro al cual queremos ser discípulos para seguir los pasos, para, Señor, alcanzar salvación, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra. Dejo a todos mis estudiantes de Torah, Señor, en tus manos en este día y en esta semana que comienza. Será una semana difícil para el mundo, Señor. Danos salvación, Señor. Quizás este es el año, como lo expresó nuestro amigo Quique. Justo después del año Shemitah, arrancaba el año Yovel. El año Yovel arranca con la trompeta en el Yom Kippur. Señor, no sabemos si este es el año, Señor, pero clamamos a ti. Hoshiana, Hoshiana. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén.